daros las gracias a todos. Esta es la primera vez que intervengo en un foro así tan importante, que creo que es importante, porque se está trabajando profundamente por la cultura, por la educación, por los valores. Y, bueno, para empezar, esta charla no va a ser una charla profesional. Solamente trato de que reflexionemos todos, de que pasemos un rato agradable y de disfrutar un poco y aprovecharnos de algo, aprender algo en lo que podamos. Así que, bueno, pues el título que tenemos es Juventud y Espíritu Socrático. Antes de nada, de meterme en materia, quisiera hacer una presentación muy general, siguiendo como ha hecho Angelina, ¿no? Que me ha gustado y digo, pues parece que está sigue el mismo trayecto que yo, que es definir los términos. Siempre que hablemos de algo, lo normal es definir los términos y no definirlos, por lo menos acotarlos semánticamente para que sepamos en qué terreno nos movemos. Entonces, una cosa es la juventud, otra cosa es el espíritu socrático, que en realidad es la filosofía. Y también quiero luego ya centrarme en la figura de Sócrates, su espíritu, su daimon, su ángel, como queramos llamarlo, y también el espíritu en cuanto a ideología, sentimiento y a búsqueda, que es lo que realmente estamos en esa línea, ¿no? Bueno, juventud, yo creo que todos sabemos lo que es una persona joven. El diccionario te viene a decir que una persona joven o un proceso joven es algo que está en sus comienzos, algo que está empezando. Entonces, bueno, antes de empezar con esto, quisiera decir que la relación que voy a plantear entre juventud y filosofía va a ser la de unir, porque la conjunción y lo que hace es sumar, no es juventud o filosofía o juventud contra o hacia o enfrentado, sino va a ser unión. Entonces hay que buscar las semejanzas que tienen uno y otro. Una persona joven, un proceso joven es algo que está empezando y que, por lo tanto, si os imaginamos una línea del tiempo, el proceso y el final está cerca del comienzo, quiere decir que no tiene pasado. Un joven no tiene pasado, tiene futuro. Yo recuerdo una vez, ahora ya de mayor, que me fui a matricular a un sitio y me dice, mire, es que para esta matrícula le damos prioridad a la gente joven. Le dije, por supuesto, si yo no tengo futuro. Y se me quedó mirando, como diciendo, ¿cómo que no tienes futuro? Y le chocó, porque nadie te dice, no tengo futuro. No tengo futuro, tampoco tengo pasado, porque está más muerto que, que mi abuela. ¿Qué tengo? Presente. Lo único que tenemos es el presente. Y lo único que tenemos cuando ya ha pasado la juventud es luchar contra tantos prejuicios y tantos conceptos y tanta experiencia y tanto saber que tenemos, entre comillas. Pero bien, volvamos a nuestro tema, que me desvío. ¿Qué quiere decir que está en los orígenes? En su comienzo, que está en el origen. ¿Qué hay en el origen de un joven, de un proceso? No hay nada. ¿Qué hay antes del niño? Nada. El inconsciente. No la inconsciencia, sino el niño es inconsciente. ¿Qué hay ahí? Naturaleza. Naturaleza, vamos a llamarla realidad primordial, no porque sea la más importante, sino por su origen, ¿no? Porque es el origen. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la cultura. ¿Qué hacemos con los niños en este mundo? ¿Qué hacemos? Aculturarnos, llenarnos de cultura, saber cómo funcionan las cosas para sacarle partido, bla, 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 que ahora desarrollaremos. Entonces, una de las reflexiones que se deducen del concepto de joven es que está cerca del origen, cerca de la naturaleza, cerca del motor fundamental de la vida, cerca de la materia fundamental, que es el principio. Y la cultura, si nosotros pusiéramos en un papel cultura y naturaleza y cultura, los opuestos de peor origen sería el final. Los opuestos de un motor, con la cultura, con la naturaleza como motor de la cultura sería como la inercia. Es decir,
que podemos hacer juegos de palabras, que es un método que os puede venir bien como forma de transmitir algo, ¿no? Bien, esta idea de en cuanto al origen, acercamiento al origen, también se da en la filosofía. La filosofía es el origen, está en Grecia. Y Sócrates es precisamente el exponente fundamental de estos orígenes, ¿no? Voy a seguir un poco el guión, si os parece, porque a veces me pierdo. Sí, una de las cosas es que naturaleza y cultura no están separadas, no se pueden separar. Es decir, la cultura siempre necesita de la naturaleza y cuando se estudia en una sociedad, una cultura, lo primero que se hace es buscar a ver de qué se alimenta la gente para saber de qué viven, qué herramientas van a utilizar, cómo se van a organizar en el trabajo y qué creencias van a tener. Entonces, la naturaleza no se puede. Aquellas sociedades que se alejan de la naturaleza perecen. Todos los movimientos que son antinaturales, no te preocupes, mueren solos. Las aberraciones mueren solas. Entonces, uno de la idea que se deduce, que yo veo, es cerca de la naturaleza. Otra observación que se puede hacer es que un joven tiene mucho futuro, pero ¿qué hay en el futuro? Pues en el futuro lo que hay es una búsqueda. Cuando venimos a este mundo, buscamos cómo funciona la sociedad, queremos saber cómo funciona este mundo, vamos a la escuela, aprendemos, cuando somos mayores buscamos cómo funciona la sociedad, necesitamos el conocer, que hacen los filósofos griegos. Y aparte de esto, lo que necesitamos también en la adolescente es buscarse amigos. Quiere tener amigos para ser aceptado, para sentirse a gusto, para sentirse bien. Necesita afecto y necesita ser feliz externamente. Y también un joven se pregunta, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Necesito reflexionar sobre mí mismo, necesito tener un comportamiento, necesito una ética, necesito un lenguaje para ser amable, necesito una personalidad atractiva, atrayente, necesito calor, necesito humanidad, necesito amor, necesito felicidad. Porque en el fondo todo eso nos lleva hacia la felicidad. ¿Cuál es la meta de la filosofía? En Sócrates parece que es el ser, él está hablando del ser continuamente, el ser de Parménides, etcétera, etcétera, pero en realidad luego en el banquete y en el Cratilo y en otro y en Fedro me parece que dice que es la felicidad. El final de la filosofía es la felicidad. Ojo, porque aquí empezamos el problema. El problema es que la felicidad no te la va a dar la razón. La felicidad no te da la razón. La gente cuando se muere, por muchas creencias que tenga, las creencias no le quitan la angustia. No te quitan la angustia, las creencias. Te lo quita la experiencia y las vivencias que hayas tenido. Entonces la felicidad no puede estar en la razón, porque la parte razonadora nuestra sería como un 10% de ese esquema que todos hemos sabido, que hay el hielo metido en el agua, 9 partes es de inconsciente, de irracionalidad, y una parte. ¿Cómo vamos a ser felices si solo damos felicidad a una décima parte de lo que somos? La razón no puede traer la felicidad. Tiene que haber algo más. Tiene que haber un salto. Por eso me acordaba lo que decía nuestra ponente anterior, la voluntad. Ese es el salto. Entonces Sócrates hace ese salto. Nuestra filosofía actual, los filósofos nos hemos quedado en bla, 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 bla. Aprender una técnica para razonar, aprender todos los sistemas filosóficos. ¿Para qué? Eso no te va a dar la felicidad, hay que dar un salto. La teoría es una cosa y la práctica es otra. No confundamos la verdad lógica con la verdad ontológica. Ontológica es la de los seres, la de la realidad externa, física. Es precioso lo que ocurre en Grecia, precioso, lo que ocurrió, vamos. Y nosotros estamos, pues, en la verdad lógica, porque la verdad
filosófica es irracional. Entonces el pensamiento griego une la irracionalidad de la naturaleza, la une con la filosofía. Me parece que me estoy pasando según mi esquema y estoy entrando en una materia, pero bueno, disculparme porque vamos otra vez a nuestro asunto, definición. Estamos definiendo el joven. ¿Qué tiene el joven? Futuro, muchos proyectos. Quiere conocer, quiere salir, quiere saber cómo funcionan las cosas para aprovecharse de las ventajas de esta sociedad, para tener un coche, una casa, disfrutar. Ser feliz, ser feliz. Os dais cuenta que la felicidad está en la naturaleza, en todas las cosas. Cuando tú buscas el porqué, al cuarto porqué es, o para qué es, perdona, al cuarto para qué, dije, para ser feliz. Y ser feliz es irracional, amigos míos. Es como estamos como en la gran paradoja de la filosofía, que es incapaz de demostrar que existe el mundo. Mira que es fuerte. La filosofía, el gran escándalo de la filosofía es que no puede demostrar que existe el mundo. ¿Qué tiene el joven? Pues vamos, recapitulemos. Proyectos. ¿Qué quiere el joven también? Aparte de buscar la felicidad, tener proyectos, quiere cambiar el mundo, que ya lo habéis dicho. ¿Qué hace el filósofo? Cambiar el mundo. Exactamente, los filósofos están transformando el mundo. ¿Y qué hace y qué problemas tiene el joven o qué problemas tiene el conocimiento de las cosas, el conocimiento del mundo, el cambio? Pues hay un problema que yo veo que son los prejuicios. Habrá muchos, pero vamos por reflexionar. Los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Los prejuicios vienen a ser como el hábito a la ética, como una costumbre de pensamiento. Yo voy por la mañana, meto la llave en el coche y la primera vez que yo uso un coche, que me he sacado el carnet de identidad, ¿tú crees que yo voy a estar metiendo la llave y mirando por la ventana a ver, oye, qué pajarito? Y no sé. No. Yo meto la llave y todo mi alma, mi corazón está en la mano y en la llave. A ver si entra y a ver si arranca. Que es milagroso que arranque eso. Joder. La primera vez, cuando llevas 1000 veces, tú no puedes poner esa atención allí 1000 veces. Es el hábito. El hábito es una economía del pensamiento. El prejuicio también es una economía, en cierta medida, una economía del pensamiento. Un historiador que estudia, por ejemplo, la Revolución Francesa, la crisis, la caída del Imperio Romano, la corrupción económica, etcétera, etcétera, que estudia la Revolución Francesa, todos los pasos, los movimientos sociales, etcétera, 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 y ya se ha hecho un callo, tiene un callo en la cabeza de respuestas, lo tiene espeso. Y cuando ahora viene Podemos, ¿qué hace? Coge el callo y se lo planta ahí, toma, el casco, se quita el casco y se lo pone. Estos se corromperán cuando consigan el poder. Eso es un prejuicio, porque tú no lo sabes. ¿Cómo vamos a saber eso? Es una economía del pensamiento, pero claro, si yo voy a conocer algo, si yo quiero conocer algo, tengo que partir del hecho de que no sé lo que es. No sé lo que es Podemos. Si yo sé lo que son Podemos, ¿para qué me molesto en conocer nada? Si yo quiero conocer algo, tengo que eliminarme los prejuicios, porque los prejuicios son como un preconocimiento. Ahora me diréis, bueno, claro, normal, que se quiten los prejuicios, los demás. Yo no tengo prejuicios. Joder. Mirad, chicos, con toda mi buena fe, estamos llenos de prejuicios. Somos patitas con prejuicios, todo un cargamento de prejuicios en las espaldas. La realidad, ¿qué es la realidad? Joder, lo que veo, lo que toco, no, que va, nada que ver. ¿Cómo es la persona? ¿Cómo se ha comportado? Nada que ver. ¿Cómo son las cosas? Yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad, joder, seguro, vamos. Tú no opinas como yo, tú no la tienes. No te quepa la menor duda. Tú no tienes la verdad, la tengo yo. Y tú me dices, no, la tengo yo. Y por eso hay tantas religiones, tantas creencias y tantas violencias. Mañana va a salir el sol. Otra creencia. La causalidad. Si yo suelto el bolígrafo, se cae. Pero no es verdad. Es una suposición.
La ciencia, ya que me meto en ello, no es que diga verdades absolutas, eternas, inmutables. La ciencia en realidad lo que se ha comprobado que está haciendo una estadística de los fenómenos. Si yo quiero decir que la gravedad es universal para todos los objetos, tendría que coger un objeto y otro y otro y otro y otro, todos los objetos, levantarlos y dejarlos caer, a ver, y poder decir, todos los objetos, absolutamente todos, se caen en la Tierra. Porque puede haber no. Puede haber que no, que ocurra algo. Sí, quiero decir con esto que la ciencia no es la panacea del saber. Eso es lo que os quiero decir con este caso, ¿no? Recapitulemos, por favor. ¿Qué busca el joven? Busca al joven disfrutar, ser feliz, conocer, cambiar el mundo y limpiarse de prejuicios. ¿No? Yo creo que eso, la voluntad. Y hay otra cosa curiosa que buscan los jóvenes, que son los ideales. Los ideales, la libertad, la amistad, el amor, la felicidad, la paz. Todos son ideales. Y tú me puedes decir, pero bueno, ¿y cómo sabes tú? Vamos a ponernos en la mentalidad de un griego, porque nosotros ya tenemos mucho callo psicológico, y ya que si la tabla rasa, que si el niño aprende, que si no sé qué, que si los genes, prescindimos, no sabemos nada. Acabamos de aterrizar de otro planeta, no sabemos nada. El pensamiento griego es, no había televisión ni radio, no sabían nada, no iban a la escuela, no saben nada. Y dice, bueno, ¿cómo este chaval, este adolescente sabe que aquí no hay libertad? ¿Cómo busca la libertad? ¿Por qué busca la felicidad si él no sabe lo que es eso? ¿Cómo lo puede buscar? Yo no puedo buscar lo que no sé, ni lo que no tengo ni idea. Os lo pondré de una forma más cruda. Nosotros vamos al Amazonas con un coche y nos encontramos un selvático de estos, selva auténtico. Sale de la selva, imaginemos que por señas nos podemos entender. Decimos, sube al coche. Se sube al coche, andamos y dice, este coche anda mal. Dice, ¿tú qué sabes? Tú acabas de salir de la selva, hombre. No digas nada, tú vas a callar. Llegas a casa y dicen, oye, este cemento es malo. Pero ¿cómo si en la selva no hay cemento? Tú no sabes. Tú no sabes nada. Si tú vienes de la selva, de la naturaleza pura, tu origen es la inconsciencia. Tú eres un niño, ¿no? De la madre, del vientre de tu madre. Nada, tú no tienes nada. ¿Cómo puedes saber lo que es la belleza, el amor, la felicidad? ¿De dónde sacas tú tantos ideales? Claro, eso lo piensa un griego y dice, bueno, pues la metempsicosis aquí a barullo. Las reencarnaciones, por eso esta idea es tan común en todas las civilizaciones, porque han hecho la misma observación. Que el niño viene de un mundo de felicidad y de amor y de plenitud. Y dice, esto no es así. Y ahí viene Sócrates, ya empieza ya con el mundo ideal, las ideas prenacidas o prenatales, o como queramos llamarlo ahora, y el mundo de los ideales, las ideas que están allí. Bien, disculpadme, recapitulemos otra vez. Parece que va a ser la cantinela, es que no puedo leer estos. Tenía tantos papeles aquí que al final me estoy saltando todo. Eso es un poco más o menos la comparación entre filosofía y... De todas formas, si queréis sobre filosofía, todos sabéis muchas cosas. Filosofía es una forma razonada de encontrar un sentido, de encontrar sentido a este mundo. ¿Qué es este mundo? ¿Qué es la materia? Lo que los griegos le llamaban la physis. ¿Cómo es posible que yo meta un leño en la chimenea, arda y me quede sin leño? Joder, ¿esto qué es? Aquí no hay ninguna bruja, ningún daimon, ni ningún Kernes, ni nada, ni la Moira, ni nada de nada. Aquí algo natural, arde. Lo esencial que tenía la madera, eso esencial está en la ceniza, el fundamento de esa madera está en el humo. ¿Cómo explico yo el cambio de las cosas, las transformaciones? Mi cuerpo está envejeciendo, chicos. Cada vez que me miro en el espejo, me veo mayor. Y yo soy el mismo. Y tengo muchas ganas de vivir y de conocer y de profundizar y de conocerme a mí mismo y de hacer algo por los demás. Por eso estoy aquí, soy un voluntario. Yo no valdría para pintar, pero si valgo para reflexionar o algo, pues disponible.
Y entonces las ideas, volvemos a las ideas, estas ideas fundamentales que tenemos todos que están ahí, ¿no? Bien, he despistado un poquitín, así que volvamos otra vez. Estaba hablando de la filosofía como búsqueda. La filosofía es una búsqueda de la physis, es una búsqueda de cómo funciona el mundo, cómo funciona la sociedad. Aparece la lógica, la estética, la ética, pero el objetivo fundamental de la filosofía es la felicidad. Eso lo vamos a ver claro. Entonces, yo creo que el concepto de filosofía y de juventud creo que está claro, ¿no? Fundamentalmente una búsqueda, la filosofía quiere cambiar el mundo, también quiere luchar contra los prejuicios. Sócrates con la mayéutica, ¿qué hacía? Ayudar a parir. ¿Tú crees que la felicidad es esto? Le decía. ¿Y la bondad? ¿Y la amistad es esto? Le decía. ¿Y la amistad es esto? Pues sí. ¿Y lo otro? Y con preguntas acababan aturrullado. Ya no sabía. Pues sí, lleva razón. Pues sí, son preciosos los de Sócrates. Los diálogos son una maravilla. Busca eso, busca cambiar el mundo. La filosofía quiere dar una explicación y lucha contra los prejuicios y contra... Bien, yo creo que esa es un poco la primera parte. El asunto que tenemos ahora es ¿qué es esto del espíritu socrático? Espíritu socrático. La filosofía se ha dicho que por estar en el origen del razonamiento está cerca de la naturaleza, está cerca del mito. Entonces, para entender a Sócrates hay que empezar por estudiar el mito. El mito es la religión, el entorno religioso, las creencias que había en la época de Sócrates. La religión griega no es una religión de libro, no tiene libro, de escrituras, como las del cristianismo, el islam, el budismo, etc. Ni tampoco tienen un fundador, ni tampoco tienen dogma, por tanto. Cada ciudad en Atenas, en aquella época, se tomaba como patrono a un santo. Y los héroes, los poetas, iban cantando, iban contando cosas sobre el dios local, iban añadiendo cosas a la geografía, a la historia del santo, cualidades. Y los poetas eran los que iban conformando el dogma de creencias de cómo era tal dios y de todo esto, ¿no? No solamente los poetas, Hesíodo, Homero, Safo, Píndaro, Esquilo, Sófocles, Eurípides, todos estos van creando esta geografía de los dioses. No solamente los poetas, sino los artistas. Y también intervinieron ahí los filósofos. ¿De qué manera? Los filósofos no aportaron nada a los dioses. Lo que hicieron fue una abstracción de las cualidades de los dioses y racionalizarlas, y llegaron a los cimientos de la filosofía. El porqué, la razón de ser. Aparte de esto, había ritos mistéricos, había ritos de Dionisios, había montones de santuarios. En toda Grecia, por ejemplo, de Asclepio, el de la medicina, había más de 300. Había muchísimas creencias que los filósofos admitían. No es que las lucharan contra ellas, ¿no? Eran tolerantes. Hay un libro muy curioso de un tal Dumézil que estudia los dioses indoeuropeos y que viene a decir que cada grupo social tiene sus creencias y sus dioses y sus dioses particulares. Entonces en Grecia estaba, según este esquema de los indoeuropeos, estaba el grupo gobernante, que eran los dioses olímpicos, el grupo de los artesanos, que eran los comerciantes, los artistas, y el grupo de los trabajadores del campo o del pastoreo. Los dioses son los olímpicos, los dioses son los hijos del mar, las musas, las ninfas, el ponto, etc. Y los dioses de los agricultores, los más antiguos, se les llamaban los hijos de la noche, de la oscuridad, me parece. Estos serán, pues, primero el trabajo, la muerte, la pena, el dolor, el sufrimiento, la conspiración, la conjura, la venganza, el Keres, la Moira, que es una especie de destino,
las Neiras, la de la venganza, etcétera. Bien, el caso es que en todo, fijaos, todo un campo de creencias en la época de Sócrates. Y había un rito que no encajaba en este esquema, que es el rito de Dionisios. El rito de Dionisios era un rito orgiástico que realizaban las mujeres, que se iban a la montaña, iban cantando con una flauta, un tambor, entraban en un estado que diríamos, no sé, psicótico o antinatural, o místico, o éxtasis, o entusiasmo, ¿no? Entusiasmo, el Dios nos ha pertenecido. Y se supone que era un rito de fecundidad. Pero los ritos de fecundidad en Grecia y en todos los sitios se hacían en los campos. Los campos iban con un animal, sacrificaban al animal, caía la sangre a la tierra, fertilizaban todos los años, se iban a su casa y aquí no pasa nada. Los ritos de Dionisios no se hacían en los campos, se hacían en las montañas, en los bosques, y eran cada 2 años, era por mujeres, lo hacían mujeres, y lo más tremendo para los griegos era lo siguiente, que cuando estaban en medio de la danza echaban al centro de las bacantes, les echaban una cabra, una oveja, incluso un buey. Y las bacantes, que llevan horas y horas y horas danzando, se abalanzaban sobre el animal, lo despedazaban con las manos y se lo comían crudo, la carne cruda. Esto lo tengo aquí, que os lo voy a leer, porque si no, no os lo vais a creer. Vais a decir, ¿tú te has metido en el cuarto millennium? ¿Dónde andas? Este es un libro, Los griegos y lo irracional, que os lo recomiendo. Os voy a leer aquí unas cositas. Esta danza ponía de pelos de punta a todos y los ha seguido poniendo en el siglo XIV, en el XV, en el XVII y en el XIX. Leo un poquito porque es muy interesante esto. Porque esto va a encajar después con lo que voy a decir de la unión del mito con la razón. Dice, subieron al Parnaso a más de 2.400 metros. Bueno, eso ya os lo he contado. En Lieja, 1374, bailaban en nombre de San Juan muchas personas. Parecían poseídas por los demonios y se unieron a las danzantes. Las jóvenes abandonaban su casa y su hogar, como las mujeres tebanas de la tragedia. Incluso las muchachas jóvenes dejaban familia y amigos para marcharse errantes con los bailarines en el siglo XIV. En el siglo XVII en Italia siguieron estos mismos ritos orgiásticos al son de la tarantela. Decía que hasta los viejos de 90 años arrojaban las muletas al sonido de la tarantela y como si corriera por sus venas alguna poción mágica, restauradora de la juventud y del vigor, se unían a los extrañísimos danzantes. Siglo XV, XVII, continúa en el siglo XIX. Este ya no lo leo, es igual. Ya. Siglo XIX, en Marruecos, hay un pueblo que son los comedores de cabras, que cantan un tamboril, entran en trance y les echan una cabra y la devoran ahí mismo y se la comen la carne cruda. Orgiásticos. Había pasado un señor por ahí, un marroquí, y quedó poseído por la danza. Quedó poseído por la danza, hasta tal punto que llegó a echar a su hijo al centro. Y claro, aquí ya no dice si se lo comieron o no, no dice si se lo comieron o no, pero ¿qué os quiero decir con esto? Os quiero decir con esto que el ser humano tiene unas capacidades que los griegos aceptaban. No lo perseguían, en las ciudades se permitía eso. Las ciudades permitían, y de hecho el templo el santuario de Delfos tenía 6 meses dedicado a Apolo y 3 meses dedicado a Dionisos. Entonces, quiero decir con esto que los griegos aceptaban, la filosofía en sus orígenes aceptaban esta irracionalidad. Esta irracionalidad la aceptaban. Ahora, ¿cómo podemos racionalizar estas barbaridades? Por decirlo así. Estas barbaridades que existen en la naturaleza humana. He traído por aquí varios libros paralelos, pero a lo mejor no me da tiempo. ¿Qué hacían los filósofos griegos? Dice, bueno,
vamos a ver cómo empieza la filosofía. Partamos de un principio, ¿no? Los filósofos griegos no creían que el mundo podía ser creado de la nada. El mundo no puede ser creado de la nada. De la nada no hay nada. En la nada no hay nada. Si tú sacas algo de un sitio es porque ahí está algo. Los filósofos griegos lo que buscan es lo que permanece en el cambio. Es decir, piensan que el mundo es eterno, que no puede salir de la nada. Pero no las cosas son eternas. El vaso, perdón, la mesa, esto es eterno. No. Lo esencial que hay en la mesa, lo esencial que hay ahí, la razón de ser, tiene que haber un principio, tiene que haber algo, tiene que haber una sustancia, una fuerza o algo, la parte más mínima de la materia que esté ahí, que sea eterna, porque si este mundo es eterno y quedamos en que el mundo tiene que ser eterno porque es absurdo que haya salido de la nada, la materia tiene que ser eterna y la materia no lo es, se transforma. Luego, en la materia tiene que haber algo que sea eterno, de cajón. Tiene que existir esa eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es tremendo. Quiere decir que la eternidad, el infinito, la eternidad, está en nosotros. Está en todo, en cada poro, en cada átomo, en cada elemento. Es lo que los filósofos griegos buscaban en el fondo lo esencial, la esencia de la materia, que era eterna, que sabían que era eterna. Tenía que haber algo eterno en la materia. Y le daban un nombre, Pitágoras, que era uno que estuvo en los ritos. Bueno, Pitágoras decía que era el número, otro decía que era el verbo, otro decía que era el logos, otro decía que era el agua, ¿os acordáis de cuando se estudia en el bachillerato? El fuego, el aire, el apeirón, el ser de Parménides, el devenir. ¿Por qué? Cada filósofo intenta dar una explicación y cambia un poquito del otro. Y como ha cambiado algo, le tiene que dar otro nombre. Pero si tú le quitas lo circunstancial, en el fondo están buscando exactamente lo mismo. Parece que hay muchas filosofías en Grecia, muchos filósofos. No. Solamente hay uno, hay un hilo en todos. Pondré un ejemplo. Empédocles dice, yo tengo un trozo de madera. Bueno, no es que no lo diga, lo dijera él de esta forma. Yo tengo un trozo de madera, lo parto por la mitad, por la mitad. Llegará un punto en que no se pueda partir. Ya no lo puedo partir más. Claro, porque esto es finito, esto se tiene que acabar. No hay infinidad de mitades. Llegará un momento que se acabe. Cuando se acaba, ¿con qué me encuentro? Con algo que no lo puedo dividir. No lo puedo dividir porque en esa sustancia no le puedo meter otra cosa para separarla. Es indivisible. Si es indivisible, permanece en los cambios. Y como hemos dicho que el mundo es eterno, eso tiene que ser eterno, tiene que ser perfecto y tiene que ocuparlo todo. Es el ser, es redondo, es inmortal, es eterno, es inmutable, es perfecto, es el ser. Pero claro, dice Demócrito, sí, eso es lo que dice Sócrates y eso es lo que dice Parménides, pero es que con eso no me explicas el movimiento, porque si todo es el ser, ¿cómo explicas que las cosas se muevan? Entonces Parménides utiliza, Empédocles utiliza el vacío también. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que es lo mismo, pero que añade un elemento para darle más comprensión a los fenómenos de la naturaleza. Pero lo esencial de la filosofía griega que buscan todos es el ser, algo que es eterno, porque han partido de que el mundo es eterno. Lo curioso es que Einstein también lo dice. Dice, la energía ni se crea ni se destruye. ¿Qué me dices con eso? Coño, pues que es eterna. Si tú no la creas y existe, si dijeras un demonio que ni ha existido ni va a existir, no existe, pero es que la energía existe. Luego, por lo tanto, como no se destruye, no se puede crear. Luego, ese es el elemento que permanece todavía en la filosofía de irracionalidad, de infinitud. La irracionalidad está ahí asimilada. Bien, y aquí tenía muchas más cosas que contaros.
ese es uno de los temas importantes. Entonces, para los filósofos, como he dicho al principio, la filosofía es buscar la felicidad. La felicidad aceptando la parte irracional de infinitud y de eternidad que tenemos la materia, que está aquí. No hay que buscar fuera dioses ni nada, no. Lo tienes dentro. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas que han estado en contacto con el ser, que han vislumbrado el ser, no pueden ser personas normales. No pueden ser personas normales. Y eso es lo que voy a demostrar ahora. No son personas normales. La mayoría de los filósofos griegos han sido iniciados en los ritos mistéricos. Los ritos mistéricos estaban en Samotracia, estaban en Delfos, Eleusis y en Samotracia no. Bueno, sí, por ahí. Había muchos ritos mistéricos, pero eran varios importantes. Todos estos ritos mistéricos se piensan que eran de origen egipcio. Los egipcios eran muy técnicos, y muchos de estos filósofos iban a Grecia a aprender. Tales, el famoso teorema de Tales, está copiado de los egipcios. Pitágoras estuvo iniciado en uno de los misterios órficos y su iniciadora era una sacerdotisa, porque eran las sacerdotisas las que lo hacían, se llamaba Temistoclea. Sócrates estuvo iniciado en uno de esos misterios y la sacerdotisa se llamaba Diotima. Pitágoras, cuando llegó de Egipto, se inició, creó un grupo de discípulos alrededor de él y decían que era profeta y que hacía milagros. Eso lo podéis encontrar en cualquier libro de filosofía. Hacía milagros y era un profeta. Hacía milagros para aquella época, a lo mejor para nosotros no. Es una tontería. Simplemente una hipnosis o un trance o le había dado cualquier cosa. Para ellos, pero eso quiere decir, no le quita importancia. Simplemente quiere decir que tenía unos conocimientos extraordinarios para su época. Sócrates, ahora a ver si me da tiempo y leo 4 cositas de él, era un personaje excepcional. No era una persona normal. Era bajito, feo y hablaba, no decía más que bobadas. Según dice Alcibíades, que cuenta, que lo voy a leer un poquito porque es muy interesante. Simplemente es para daros una imagen de que el ser es el poder, es la fuerza y que el contacto con esa eternidad es posible. Ha sido posible y puede ser posible. Os leo un poquito lo que dice. Si me quito las gafas se me van a caer. El elogio de Sócrates dice: cuando lo escucho, Bueno, dice que hablaba, que decía, vamos a ver si lo encuentro. Cuando lo escucho mi corazón da muchos brincos. Dice, es en su danza frenética y se derraman mis lágrimas por efecto de sus palabras. Dice, en cambio, cuando se le escucha a él, bueno, decía, es que no lo encuentro porque es muy largo el texto, decía, Sócrates parece que no dice más que bobadas, habla de herreros, de carpinteros, de los burros, de los gallos de Asclepio, no dice más que bobadas, pero cuando lo escuchas profundamente, dice, tu corazón llora. Es que no, perdóname, pero es que no lo encuentro, es tan largo y no quiero cansaros con... Cuando lo escucho mi corazón da brincos, dice, en una danza frenética, se derraman mis lágrimas, es un hombre el que habla, por efecto de sus palabras, y veo que a muchísimos les sucede lo mismo. En cambio, cuando escucha a Pericles y a todos estos oradores, bla, 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 viene a decir, ¿no? Dice Marcias, muchas veces que ha atravesado por una crisis de la... bien, un poquito más por aquí. Bueno, dice que era un hombre maravilloso, que no había otro hombre como él. Esto lo podéis leer
en el banquete, el elogio de Sócrates, que son 2 páginas, si lo tenéis, de verdad, es precioso. Dice que Sócrates cuenta otra vez en una expedición de guerra, y dice que, en primer lugar, ni que decir tiene que las fatigas no solo se mostraban más resistentes que yo, Sócrates era muy resistente a las fatigas, siendo joven, sino también como a todos los demás. Dice que estuvieron de campaña, nos veíamos obligados a no comer, y a su lado los demás no tenían comparación con él. Era muy resistente a los rigores del infierno y hacía maravillas siempre, especialmente cuando había caído una helada más tremenda que de costumbre. Todos salían del interior de las tiendas, iban bien abrigados con una cantidad asombrosa de cosas encima, con los pies bien calzados, etcétera, etcétera, y él iba descalzo y andaba por la nieve descalzo como si no pasara nada. Dice, tenía mayor facilidad que los demás. No es que lo hiciera para mostrar desprecio. Dice, dice que una vez estuvo de guardia, dice que habiendo concebido algo en su mente, se había quedado plantado en el mismo sitio desde el amanecer, reflexionando, y como no daba con la solución, no cejaba en su empeño, sino que seguía inmóvil buscándola. Es decir, estaba de guardia, estuvo toda la noche de guardia y vieron que no se movía, que estaba de pie, no se movía. Decían, está pensando. Y dice, seguía inmóvil toda la noche. Ya era mediodía del día siguiente y los hombres se habían dado cuenta y admirados, se decían los unos a los otros, Sócrates, desde el alba, está inmóvil pensando en algo. Por último, algunos más tarde siguieron y se pasaron la guardia con él. Al tiempo que descansaban al fresco, observaban y a ver si permanecía también de pie sin moverse durante la noche. Y en pie estuvo sin moverse hasta que vino el alba siguiente. Esto no es una persona normal. ¿Quién hace eso? ¿Para qué? No, esto no es normal. Bueno, y así hay varias cosas más, ¿no? Dice, muchas son sin dudas las otras y admirables cosas que se podrían alabar en Sócrates, pero si entre sus demás acciones tal vez las haya similares a las que se podrían contar de otra persona, en cambio no era semejante a ninguno de los hombres, ni de los antiguos ni de los que ahora viven. Es digno de toda admiración. Y dice, escuché los discursos de Sócrates, te dará muy pronto la impresión de que son sumamente ridículos. Tales son los nombres y las expresiones con que exteriormente están envueltos, como por una piel de sátiro insolente. Dice, habla de burros, de carga, de herreros, de zapateros, de curtidores, y siempre parece decir lo mismo, mediante las mismas expresiones, las mismas cosas, de tal manera que todo hombre ignorante e insensato se retira de sus discursos. Pero si se los ve cuando están abiertos y se penetra en su interior, en el interior de los discursos, se descubrirá primeramente que son los únicos discursos que tienen sentido y después que son enteramente divinos y contienen en sí mismo un número grandísimo de imágenes de virtud y que se extienden al mayor número de cosas o mejor dicho, a todo aquello que los atañe a examinar en lo que tal. Bueno, esto es un poco el elogio que hace de Sócrates, ¿no? Volvamos a lo que estamos diciendo, resumiendo ya, que existe, Sócrates está en contacto con el ser. Él dice, por ejemplo, cuando fue a un banquete, iba a un banquete y entonces llegó al esclavo y le dice, el anfitrión le dice, ¿dónde está tu amo? ¿Dónde está Sócrates? ¿No venía contigo? Y le dice, sí, es que se ha metido en un portal. Bueno, pues tráelo. No, es que cuando se mete en un portal no quiere que lo moleste nadie. No quieren que lo moleste nadie. Y fue a buscarlo otro esclavo y dice, sí, ahí está. No quiere que lo moleste nadie. Estará pensando en algo. Quiero decir con esto, Sócrates no era una persona normal. ¿Pero por qué? Pues no creo yo que haya nacido anormal. Yo creo que, según otros casos similares de filósofos, los ritos mistéricos realmente aportaban algo. ¿Qué aportaban? Pues no se sabe, por eso son mistéricos. Es algo que no se decía, no hay texto recogido, solamente las consecuencias de todo eso. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que la filosofía no es una verborrea inútil.
que la filosofía está cosida con la vida y que la filosofía lo que hace es decirnos que si el universo es eterno, si la energía es eterna y nosotros tenemos energía, hay algo de nosotros que es eterno, en las cosas, en todo. Pero claro, eso no sirve, hay que pasar a la acción, si no nos quedamos en una verdad lógica muy bonita. ¿Cómo encontramos ese ser? ¿Cómo buscamos esa esencia? Porque ahí hay una práctica, no sé qué tipo de práctica. Tiene que haber algo práctico que nos haga salir de la teoría a la práctica, que nos haga experimentar, sentir, vivir intensamente. Porque la mente es muy fría, la mente es muy fría. Nosotros tenemos un campo emocional tremendo. Entonces, esa búsqueda es la que yo llego a la conclusión de que es la oferta que os puedo hacer que pensemos. Tiene que haber una forma práctica de conocer el ser. ¿Y qué hay en el ser? Te me dices, bueno, vamos a seguir un poco filosofando porque esa cosa práctica no la tenemos, que es cosa personal de cada uno. ¿Qué hay en el ser? El ser hay unidad. Si el ser es uno, único, tiene que estar toda la unidad. Os voy a poner un ejemplo. Tú vas al mercado y coges 10 kilos de manzanas. 10 bolsas, pum, pum. Son pocas manzanas. Voy a coger 20 kilos de manzanas. Cargas el carrito de la compra con 50 kilos de manzanas. Llegas a casa, las exprimes, las reduces por medios X, A y Z. Las reduces, las vas reduciendo y se va quedando ya en una papilla. Una papilla sigue reduciendo, una cucharada sigue reduciendo, una cucharadita de café. Prueba a ver esos 50 kilos de manzana en una cucharadita de café. Tú lo pruebas y dices, esto jamás he experimentado una cosa así. ¿A que sí? Lógico. Jamás he experimentado una cosa así. Esto es fortísimo. Esto es el no va más. Una cucharadita de 50 kilos de manzanas. Bueno, tú las manzanas las ponemos en el ser. Donde ponemos manzanas sustituimos y decimos el ser. El ser es toda una potencia que es el motor fundamental de nuestra naturaleza, que hemos dicho que tiene un elemento de eternidad, de potencia absoluta, de poder absoluto. Y tú, no, es imposible tomar eso, es imposible, seríamos dioses. Pero con un poquito que nos acerquemos a eso, que el perfume de eso nos puede cambiar la vida completamente. Yo creo que eso es el espíritu socrático, que él olió el perfume y le cambió su vida. Y es lo mismo que le pasó a Pitágoras y a Hecateo y a Píndaro y a etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué más hay en el ser? Aparte de potencia, hay unidad. El ser es como el comienzo del Big Bang. El elemento inmortal, el elemento eterno que permanece en la naturaleza para siempre. Que hay unidad. ¿Qué pasa cuando tú sientes unidad? ¿Qué sentimiento crees tú que sentirías? Pues amor. Un amor indescriptible. Tiene que haber un amor indescriptible ahí. Tiene que haber un amor indescriptible, porque es la unidad suprema. ¿Qué pasa si en lugar de una cucharadita de manzanas, de 50 kilos de manzanas, cuando tú experimentabas el ser, ¿qué le va a pasar a tus sentidos? Esa eternidad, ¿qué le va a pasar a los sentidos? Estoy haciendo un poco de filosofía, disculpadme, una interpretación personal. ¿Qué le va a pasar a los sentidos? Se van a volver locos. Locos. Si tú le metes 50 kilos reducidos en de manzanas, si le metes al ser, acercarte un poquito al ser y experimentar, tus sentidos se vuelven locos. ¿Qué va a experimentar los ojos cuando tú los desbordas? Luz. ¿Qué van a experimentar los oídos cuando tú los desbordas de esa manera, con un acercamiento al ser? Música. ¿Qué vas a sentir? Un amor indescriptible. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? No va a ser el mismo.
¿Y tú vas a ser el mismo una vez que te has acercado a eso? No. Y ese fenómeno no es de marcianos. Ese fenómeno se está dando diariamente. Yo conozco gente que ha sufrido un ataque al corazón y no es el mismo. No, que va. Nada. Se ha vuelto altruista. ¿A ti qué te pasa? Se ha vuelto no sé qué, se ha cambiado. Y esas personas cambian. Y ese fenómeno, estos fenómenos no se dan por casualidad, ni se dan en la historia, ni en Grecia, que son 2000 años. Os voy a poner un poco de la biografía de Wagner, el músico alemán. Sus biógrafos cuentan lo siguiente de él. Haciendo el Oro del Rin, construyendo la música de la Sinfonía del Oro del Rin, dice: estaba en la Spezia el 5 de septiembre de ese año. Según el relato de Wagner, se encontraba en un estado de somnolencia cuando sintió con toda claridad el fluir del agua dentro, un fluir del agua. De repente, en medio de este ininterrumpido fluir, oyó el acorde perfecto de mi bemol mayor. Sea o no sea cierta la anécdota, porque nadie entiende eso es chino para el que lo escribe, sea o no cierta, dice el biógrafo, viviera o no tal como lo relató, una experiencia premonitoria en sueños o lo que fuera, lo cierto es que se comportó Wagner con posterioridad como si hubiese experimentado una revelación fundamental para su obra. Y dejó claro de paso que se vio acompañado por la certidumbre de estar en posesión de la verdad. Toma ya. Y esto no lo dice... De estos casos los podéis encontrar. En la Edad Media, la teoría de las esferas era sabido. Yo sé que hay gente que ha escuchado música, que ha tenido esas experiencias. Entonces, existe ahora, porque eso no es de hace 2000 años. Yo creo que eso es la búsqueda que nos mueve a cada ser humano siempre a buscar y a buscar y a buscar y a buscar sin fin, hasta que nos muramos. Pero os digo una cosa, yo tengo la sensación de que el que ha experimentado eso le cambia la vida y no tiene miedo a la muerte, porque dice el banquete, dice Sócrates se murió feliz. Se murió feliz. Y le dice uno, bueno, si tú te quieres tomar la cicuta y te quieres morir, ¿por qué no te has suicidado antes? Dice, no. Le dice a un discípulo, eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Dice, hombre, tú imagínate que tú tienes un esclavo que trabaja para ti, te sirve, te es de ayuda y va y se te suicida. ¿Qué te parecería? Pues muy mal. Dice, pues lo mismo le va a parecer al ser que llevo dentro, a mi daimon, le va a parecer el que yo me quite la vida sin que él me lo haya permitido. Pero ahora no, ahora ya me ha dicho que no me vaya, porque habían preparado la fuga. Quería fugarse y dijo, no, me ha dicho el ser que no me vaya, que este es mi momento en el que yo me tengo que ir. Y murió feliz. Concluyendo, queridos amigos, esto es muy bonito. Esta vida es muy bonita. No sé si descubriremos algo, pero yo estoy seguro que estamos todos en un barco precioso, y me alegro muchísimo de que hayáis venido y para mí es muy emocionante. Nada más.